Gorillaz yo creo que es la mejor banda de este siglo. Gorillaz es nuestro primer concierto. Una de mis bandas favoritas desde hace 20 años. Estar de primero se siente genial porque amamos a Damon con el alma y queremos llegar a que básicamente si el man suda, yo quiero sentirlo acá. Con esta banda desde que éramos chiquitos y estábamos los dos en el colegio escuchándolo juntos, entonces pues estar acá los dos como... Es una de las cosas que nos hace amigos realmente. Sí. Uf, yo escuché la primera canción de Gorillaz hace como 20 años. La forma en la que cantan, el ritmo de la música me gusta mucho. Me gusta mucho la música indie. También las animaciones me llamaba mucho la atención que no mostraran como su rostro en ese tiempo. Un alter ego es la representación que nosotros tenemos de nuestras múltiples personalidades. Una segunda personalidad que tenemos que es totalmente diferente a la principal. Una segunda o tercera o miles de personalidades que puede tener uno además de la que soy. Es como un personaje que crea un ser humano para llevar como otra vida. Tenemos una deidad indígena que es el Ayauma, que son dos rostros. Entonces un rostro es el bueno y otro es el malo. Pues hablaríamos de los alter egos que sería como Murdoch Nichols, 2D, Russell, Noodle. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Resonantes en Canal 13. Arrancábamos nuestro programa hoy viendo una nota que hicimos el pasado 12 de mayo en el concierto que dio la banda Gorillaz en nuestra ciudad. De hecho, un concierto que también tuvo cuota colombiana con la participación de los Petit Felas. Agradeciendo desde ya por ustedes y para sus familias por el tiempo que se toman para ver Resonantes y para conectarse con la televisión pública a través de las pantallas de Canal 13. Hoy estoy yo no solo, pero con la ausencia de María Camila Rivas, que está un poquito enfermita, pero ya volverá a nuestro programa. Y digo que estoy solo por el lado de la presentación porque sí tengo algo muy importante y un par de invitados con los cuales vamos a estar hablando de algo que preocupa desde hace algún tiempo y un tema que también tiene cabida, tiene espacio, y por qué no hablarlo en las pantallas de nuestro canal. Se pasan ya 5 años, se conmemoran 5 años de una triste muerte para la música, que fue la muerte de Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Tenemos episodios en los cuales varios músicos, aparte de Chris Cornell, han acabado con su vida, con sus propias manos, o por su propia decisión, para decirlo de otra forma, y para no decorar con eufemismos algo, se suicidaron. Y eso conlleva una conversación muy importante acerca de la salud mental en las artes y obviamente en la industria del entretenimiento en el mundo. La semana pasada también nos enterábamos de la muerte de Trevor, el vocalista de una banda que hemos tenido también en nuestros toques extremos y con los videoclips de metal que hemos pasado, que es de Black Dahlia Murder, banda que visitó también nuestro país en distintas ocasiones. Y aunque no fue aclarado por el comunicado que dieron para anunciar la muerte del vocalista, sí en la parte final del post donde lo anunciaron estaba la línea de prevención del suicidio en los Estados Unidos. Y otro episodio que también nos lleva a tener esta conversación en Resonantes fue lo que dijo el vocalista de Metallica en medio de un show en Brasil el pasado fin de semana, cerrando la gira sudamericana, en la cual se confiesa ante el público. Dice: no me siento bien, mi cabeza me está jugando malas pasadas, siento que estoy viejo para esto y que no lo puedo hacer, y necesité ayuda a mis compañeros de banda y finalmente por eso estoy aquí, no me siento solo, y si ustedes están conmigo en un concierto, tampoco están solos, como haciendo de su proceso, involucrando además personas que puedan tener ese sentimiento. Y ahí es cuando llega esa preocupación que hemos tenido acerca de la salud mental, que aunque es una preocupación nueva en tema como popular, debería haber sido una preocupación desde hace mucho tiempo. Y para eso tenemos a dos invitados muy cracks. Ellos son psicólogos especialistas, por un lado clínico, otro también en reconstrucción de la palabra y la definición de masculinidad, por estos días que también es tan importante para nosotros. Y por eso tenemos que recibir en Resonantes a Christian Illich y a Camilo Borges. Bienvenidos a Resonantes, qué bueno poderlos
tener aquí y poder hablar de estos temas que, como lo decía, preocupan, como que se vuelven una moda de preocupación, pero es algo que debería haber estado preocupándonos desde hace mucho tiempo. Cristian, bienvenido. Gracias. Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero arrancar con un tema que no sé si tal vez porque lo estoy viendo desde la burbuja de trabajar en Canal 13, porque a veces es tan difícil en medios tradicionales, tal vez como la televisión, trabajando en ella y estando en ella, abordar esta clase de temas. O sea, decir como hay una preocupación por la salud mental, como que la gente lo deja pasar, como que se preocupa por el dolor de rodilla, por la artritis, por lo que me está doliendo aquí detrás del cuello, pero no por lo que está pasando por mi cabeza y los problemas que me pueda generar en la vida. Y así quisiera arrancar con Cristian. Ok. Creo que en general es difícil hablar de, por ejemplo, asistir a un psicólogo o reconocer que estoy mal. Las redes no ayudan mucho, efectivamente, porque ahora está muy de moda una palabra que usa la gente en redes y es el positivismo tóxico. En realidad tienes que demostrar que estás bien todo el tiempo y eso es imposible. Y es muy difícil aceptarlo, obviamente, en la medida de que eres una figura pública, es mucho más complicado. Ok, Camilo, ¿algo que agregar? Sí, claro. Digamos, es importante entender que esto se quiere también, por como decía aquí el compañero, por las redes, de minimizar, ¿sí? Como entender de que cuando tú te sientes mal, psicológicamente hablando, mentalmente hablando, simplemente te dicen, no, tranquilo, eso pasará, no le pongas atención a eso, todo el mundo se estresa, todo el mundo le pasa esto. Mejor, tranquilo, siga haciendo lo suyo, eso no le ponga atención a esas bobadas, coloquialmente como dicen, pero va germinando algo que después termina en algo fuerte. Listo, me pongo yo a analizar una vaina y es como, y para que ustedes también se lo pregunten en sus casas, tal vez el cuento también arranca como esa falta de comunicación en el hogar o lo que pretendemos como una falta de comunicación en el hogar. Lo digo porque creo que, y puede ser hasta un caso personal, que desde la casa cuesta la conversación. O sea, ya lo sacamos de los medios y de la visibilización, como lo llaman, y a veces desde la familia también es un positivismo tóxico de, no, papito, métale buena onda, mamita, métale buena onda. Como no, ¿usted qué se va a poner a hablar de esas bobadas? ¿Viene tal vez esa censura de estos temas desde la familia? Pues yo pensaría que sí, digamos, de alguna forma vienen varios elementos, puesto que en la construcción de que nos forman como hombres y mujeres hay unas palabras determinantes. Si usted tiene problemas, si tiene situaciones y le están pensando en su sentir, si es hombre, le dicen, papá, los hombres no lloran, los hombres aguantan y resisten, son fuertes. Pero si es chica, entonces calladita se más bonita, eso son cosas de mujeres, a la berrinchuda, te pones a hacer show. Y desde ahí pues como empiezan a dañar las relaciones vinculares y poder expresar lo que se siente. Cuando muchos de los padres se ponen en esa postura diciendo, a mí también me pasó, eso son bobadas, a mí para mí esto que lo otro, minimizando muchas de las situaciones que se pueden complejizar. Y el espacio más neutral y bacano pues de hablarlo es en la mesa mientras se come, en un espacio familiar, y esos espacios se bloquean por la experiencia supuestamente de eso vivir. También es un poco aceptar que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Un poco puede ser por orgullo. Yo, siendo psicólogo clínico, a cada rato recibo, por ejemplo, adolescentes, incluso niños, y los papás y las mamás o las familias los dejan en el consultorio diciendo, acá le dejo esto para que lo arregle en una hora de consulta, por ejemplo. Y es como un poco, él es el problema, ella es el problema, pero nosotros nos desentendemos de eso. Ok. Eso me hace llegar a un punto también de quiebre. Justo iba a preguntar eso porque muchas veces como que el primer acercamiento al psicólogo es como, tenemos un problema en el cual nos estamos separando, entonces el niño tiene que ir al psicólogo. Aquí está. Sí, tenemos un problema en el que él está haciendo matoneo a sus compañeros o está recibiendo matoneo, pero como que nos desentendemos del cuento. ¿Sí es tan individual el tema de la preocupación por la salud mental en un principio o es necesario también el acompañamiento de esas personas cercanas a uno? Supongamos familia, pareja, hijos, acompañantes o demás. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues empezando que hay un desconocimiento de lo que es un psicólogo. Sí, claro, no tienen ni idea qué es un psicólogo psiquiatra o cómo funciona. Exacto, y cuál es la diferencia entre un psicólogo social, un psicólogo clínico, un psicólogo educativo. Normalmente cuando alguien llega a consulta, viene porque ha estado en el psicólogo, pero en realidad estuvo con una orientadora del colegio. Puede ser que sea psicóloga, puede ser que no. Aparte, las psicólogas que ponen en los colegios son psicólogas educativas
haciéndose cargo de una cantidad de niños. Obviamente hay colegios que ya están invirtiendo, Colombia ha cambiado mucho en eso, pero el primer acercamiento es quítame este problema de encima y es como objetivizar al niño, a la niña o al adolescente diciendo él es el problema, yo no soy el problema. La gente no se hace cargo de sus responsabilidades básicamente. Sí, es real, puesto que, ¿verdad? Se ve que más que todo es como si fuera traerlo a él o ella y colocarlo ahí y, bueno, vuelvo más tarde, espero que tenga mejoras y si no, pues busquemos otro psicólogo. Okay. Y también el desconocimiento de realmente entender que es nuestra profesión, puesto que es, ay, usted es psicólogo, me puede entender, usted es psicólogo, léame la mente, usted es psicólogo, una mano de cosas que uno dice, pues, realmente en qué estamos andando y en qué plataforma nos estamos moviendo, entendiendo la salud mental como ese principio. Y pues de alguna otra forma siempre tiene que ser integral o intentar de estar en lo integral, porque pues el nicho de vida de los chicos en la adolescencia es un reguero de horas en el colegio y otro reguero de horas en la casa. Y en esas cuestiones hay muchos conflictos internos y a veces la cuestión es entender de que los papás se limpian de la responsabilidad diciendo, bueno, aquí está mi hijo en el colegio, nos vemos tantas horas y le echan la culpa a los profesores diciendo, usted fue el que tuvo la culpa, usted fue el que la dañó, usted fue el que le hizo, pero nunca se miran realmente que hay un proceso familiar donde hubo tal vez violencia, conflictos, no se entienden los padres y las madres, no hay un padre, no hay una madre, lo cuida una tía, lo cuida una abuela. Y no ven esas cuestiones, solo que el pelado está en su adolescencia y tiene cosas de adolescente. Listo. Y hasta ese punto, el padre, cuidador o madre que lleva al niño al psicólogo y lo pone ahí o paga por. Ahora bien, quiero llegar al punto y arrancamos obviamente desde infancia, adolescencia para llegar al tema de la adultez, también con el tema de cómo funciona la salud mental en la salud pública de Colombia. Estamos hablando de una persona que puede acceder tal vez al pago de la cita o de la consulta con un psicólogo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, las gentes que nos ven desde distintas regiones para acceder a estos servicios? ¿La EPS está funcionando? ¿Los servicios de salud de nuestro país tienen la salud mental, tienen los servicios como psicología y psiquiatría puestos en un buen lugar o esto definitivamente no es prioridad para nuestro sistema de salud? Es una respuesta. Sí, es complicado. ¿Respondo? Por favor. La verdad, el sistema de salud y el sistema de salud mental, porque hay que diferenciarlo, aunque es salud, está diseñado para un número. Okay. Es decir, si trabajas en una EPS, para Colombia EPS, básicamente te dan, estamos siendo psicólogo clínico de una EPS, hay varios agravantes ahí. Muchas veces uno ve las convocatorias y debo decirlo, las convocatorias son abiertas a psicólogos en general. O sea, que empezando que podría que te atendiera una persona que no es psicólogo clínico. Segundo, las personas reciben trabajo porque es difícil recibir trabajo. Eres psicólogo clínico, tienes una especialización o los años te lo avalan. Y te ponen a atender a una persona en menos de 45 minutos. En realidad, casi que la orden podría ser atiéndelo rápido y sácalo. Y si esa persona tiene un agravante, remítelo directamente a psiquiatría para ser medicado. Eso en Colombia ahora es una tendencia. Antes no era una tendencia. Entonces hay mucha medicación de por medio y en realidad no se sigue un proceso. Con lo que estábamos hablando, por ejemplo, de los niños y adolescentes, los papás piensan que pueden llevar a los niños 1, 2, 3 consultas. Y es como, me dejas aquí un problema de base que piensas que lo podemos trabajar en 3 horas. O sea, este personaje, por ejemplo, tiene 15, 16 años. Vamos a, en 3 horas, reestructurar 16 años de vida. O si es un adulto, en 3 horas, en 4 o 5 sesiones, vamos a quitar 30 años de vida. Menos lo podría hacer una EPS, ¿sí? Porque en realidad está programado para eso. No puedo atender el caso, lo mando a psiquiatría. Y aparte de eso, terminando mi respuesta para que no se haga larga,
aparte de eso, no hay una continuidad con un mismo psicólogo o psicóloga clínica. ¿Sí? O sea, te pueden programar así, tipo cuando te programan para otras cosas de salud, te pueden programar después de 15 días si no te ven tan grave, te pueden programar después de un mes, etc. Y normalmente no hay seguimiento con la misma persona, a menos de que pagues una medicina prepagada y etc. Eso, a diferencia de algunos países, yo he trabajado en Argentina, en Uruguay del Sur, es bastante diferente. Ok, ¿qué pasa allá? O sea, ¿sí se maneja de forma correcta o a diferencia de lo que pasa en Colombia? ¿O? Fue una ley estructural. Ok. Fue una ley estructural, por lo menos en el Uruguay. Yo trabajé y viví en Uruguay y hubo una ley estructural de salud, que pienso que por ahí va el asunto. Y lo que hizo Pepe Mujica, que Pepe todo el mundo lo conoce, fue trabajar con Tabaré Cardoso, que era el otro presidente, y hacer una ley. Lo primero que dijo, puedo hacer una ley reestructural de salud. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo, de entrada tú pagas un carnet que está estandarizado para todo el mundo, o sea, no hay estratos. Si tú quieres pagar más, te dan unos beneficios extra, pero está estandarizado. Pagas eso y tienes un nivel de consultas que puedes llevar con el carnet gratuitamente. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, a mí como psicólogo me pagaban desde el sistema de salud. Llegaba alguien con un bono y entonces me pagaban con ese bono y etcétera, o con plata, pero era como una estructura más o menos de unos 3 meses, que eso es lo que, y eso es una investigación seria, porque eso es lo que uno más o menos requiere en psicología clínica, por lo menos para dar un diagnóstico, y esto sí es importante, porque hablando de lo que tú estabas diciendo, ahora por las redes y por todos lados todo el mundo está diagnosticando. Entonces, y eso está pasando en las EPS. Entonces la gente sale con diagnóstico de todo es bipolar, todo es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y eso es una irresponsabilidad. Ok, es que sí hay como un manejo en redes de esos diagnósticos, y qué bueno poderlos tener acá para usar las palabras reales y el uso correcto para la psicología. Vamos a dejar de disfrazar cosas y a dejar de ponerle eufemismos a tanta vaina. Ahora bien, llevemos el tema también, porque me preocupa, y esto sí es algo que hace parte de nuestro sistema de salud. Si yo voy a pedir o necesito pedir una cita con un psicólogo a través de la EPS, todavía tengo que hacer el camino de que me toque ir a un médico general para que me remitan a un psicólogo. ¿Es una cita a la que puedo acceder directamente? Pues bueno, digamos, lo que me parece interesante es que resulta que pues ese camino pues es muy válido, pues por no decir que en todas, pero en la mayoría, digamos, de las EPS, puesto que tiene que a veces verte una persona que no entiende el tema y no se ha profesionalizado, ni siquiera pues al menos un diplomado, y como que lo veo mal o lo sentí mal, y pues de ahí digo, no, deberías ir al psicólogo, ¿sí? Hay otros que sí tienen de pronto la posibilidad de pedir directamente de pronto alguna cita, que se sienten desde ahí y pedir una cita desde el psicólogo, pero es como, más que todo es como el formato, para decirlo así, como tiene que ser, es el formato del clientelismo, ¿sí? De entender que yo no estoy atendiendo pacientes, sino clientes, y a la medida que los atienda es como ir chuleando un listado diario de este puede tener esto, puede tener tal cosa, llenar formatos y entregar y más o menos suponer qué pudo haber pasado. Y después llega otro, un deportivo, ¿sí? Un psicólogo deportivo o un psicólogo hasta jurídico, etcétera, y puede llegar ahí y tener otro diagnóstico, o llegar, porque la cuestión es que ni siquiera hay un posible, ¿cómo decirlo? Uno simplemente tiene que empezar ahí como a hipotizar, hacer casi como unas hipótesis ahí todas incongruentes para poder dar resultados y decir, no, estamos trabajando la salud y estamos haciendo esto para dar datos, para dar números, y uno nota que realmente se desestructura totalmente la forma en cómo se ve la salud mental, y es como si nosotros fuéramos casi el puente o la recepción para todos los psiquiatras, ¿sí? Y en la forma en cómo también se muestra algo que se llama el DSM, ¿sí? Que es como el libro de todos los perfiles de salud mental, sí, patologías, etcétera, muestra mucho en ese perfil de que si usted puede tener, antes de tener una afección de salud mental, entonces puede tomar estas pastas. Si las tiene estas otras, pero tomar estas otras, puede tomar otras, porque puede de aquí sacar otras enfermedades. Entonces, mejor tómese un combo de pastas para que nunca tenga una enfermedad de salud mental y esté bien, sano.
Y entonces nosotros nos damos ese debate de entender que no, pues es que realmente la medicación en algún momento sí es necesaria, pero nuestro proceso es entender de que la persona va a ir mejorando a la medida que también entienda muchas situaciones que van generando ruido en cada uno y cada una. Sí, es un proceso. Si te encuentras psicólogos clínicos, el punto es que el dinero que ofrecen Bueno, por ejercer la profesión. Es irrisorio la vaina, sí. Sí, y aparte no solo es eso, es que tú no puedes como psicólogo clínico atender 8 horas a alguien de lunes a sábado. Y si lo atiendes es bajo tu decisión y bajo un salario digno. Okay, ¿sí? Sí. Pero respondiendo a lo que estabas diciendo, sí hay varias formas de poder acercarse y pedir una consulta. Ahora, ¿hasta qué punto dentro de los mismos profesionales eso se minimiza? ¿O hasta qué punto, como ahí sí, como dicen por ahí en algunas cosas de las redes, lo que callamos los psicólogos, tenemos problemas también con la interdisciplinariedad? Porque tenemos que dejar, digamos, tanto orgullo de parte y parte, porque somos profesionales de la salud y tenemos que trabajar tanto los psiquiatras con nosotros como nosotros con los psiquiatras. Porque sí hay momentos en que la medicación es necesaria, pero eso no quita la psicoterapia. Porque lo que tú estabas diciendo, yo puedo medicar a alguien, yo no, un psiquiatra puede medicar a alguien con antidepresivos, pero ¿dónde está la parte conductual? Sería como esconder a esa persona en un mundo y ya entrando en lo del suicidio. Digamos lo que pasó hace poco con el baterista de Foo Fighters. Era una persona que estaba mezclando drogas no medicadas con drogas medicadas. Y eso es una bomba. Y hay muchas personas, incluso ahora, que ni siquiera han ido a un psiquiatra o a un psicólogo. A mí por lo menos me lo dicen mucho y me lo dicen por redes sociales. Una terapia de 3 meses, yo mejor me tomo un antidepresivo que me lo consigo en el mercado. En el mercado, sí. De una forma muy rápida. Y perdón lo que voy a decir, estamos en Colombia. Es fácil, casi... Sí, de acceder a esos medicamentos. Me vendes los ácidos y también me vendes el antidepresivo, por favor. me haces el combo completo. Exacto. Sí. Listo. Y para cerrar este primer bloque, porque ya Cristian se fue metiendo hacia donde queremos llegar, si no, aprovecharlos a ustedes y aprovechar este espacio en nuestro programa para también saber, y pues nos están diciendo, estamos enterándonos porque tampoco pues como que tenemos esa información que estamos saliendo de la pandemia, ¿cierto? Pero estar encerrados, estar en un cuento completamente distinto al que conocíamos como vida antes de la COVID también nos hizo descubrir a muchos que hay algo que debemos mejorar y que problemas de salud mental también tenemos todos y que se exacerbaron también justamente con este problema. Al trabajo de ustedes, ¿qué problemas generalmente se pudieron generar de salud mental que se puedan generalizar en Colombia después de la pandemia? ¿Tienen algo detectado o no? Después de la pandemia, pues digamos, pues referente a ello, pues lo que digamos, pues desde el área donde estoy, más que todo, que siempre ha sido como lo social y a veces un poco desde la clínica, es realmente que sean unos cuestiones de depresiones, cuadros de ansiedad bastante fuertes, al igual que unas formas, ¿cómo lo podemos decir? Digamos, unas formas como de casi despersonalizar al ser humano al tenerlo pues hacinado, que es una cuestión de que también somos una cultura latina, ¿sí? Y a medida que pues, nos quitan la proximidad con el otro, el saludo, empieza a generarse todas afecciones tanto corporales como psicológicas, ¿sí? Donde uno somatiza y empieza a tener otros procesos mentales que terminan en eso, en depresiones, suicidios, en tipos de ansiedades, en otros trastornos que fueron también importantes, que generaron violencias intrafamiliares, feminicidios, etcétera, donde simplemente estar hacinado y poderse enfrentar contra uno mismo o contra esos problemas que estaban en la casa llegaron a repercusiones brutales, ¿sí? Entonces yo creo que hay unos problemas también de trasfondo de que se deberían resaltar frente a las formas en cómo nos estamos pensando como también hombres y mujeres en las sociedades, porque la forma en cómo explota las violencias o los casos psicológicos tiene mucho que ver en la forma como nos pensamos la vida también.
¿sí? Entonces es como, no sé, como decirlo, de que hay que echarle un ojo también a la forma cultural en la que nos construimos y desde ahí también en la plataforma en que nos movemos mentalmente, que eso también son muchas de las consecuencias que a veces llegan a consulta. Entonces, claro, funcionó más como detonante de muchas otras cosas sí, que pero, no sé. pero yo sí veo unas cosas radicales y es que, bueno, esto suena un poco feo, pero obviamente a mí me conviene. Claro. Sí. Entonces como que se disparó. Eso es el primer indicador que uno tiene en la cabeza. ¿Cómo se disparó? O sea, lo que yo decía ahora de Argentina y Uruguay, viviendo en Argentina y Uruguay, en la canasta familiar en Argentina y Uruguay está, dale, separa el dinero para ir al psicólogo. Sí. Es importante. Sí, es de canasta familiar. Y lo encuentras desde la persona de bajos recursos o la persona que tiene mucho dinero. Obviamente la diferencia es en el pago. ¿Por qué me refiero en el pago? Porque a pesar de que tienen esto gratuito, por lo menos para Uruguay, la gente dice, no, es que yo con los 3 meses no me quedo. Necesito y sigo pagando. Y hay gente que dice, yo igual quiero pagar privada porque no quiero que me den un bono ni hacer fila para un bono así sea pequeño. Entonces, a mí lo que me disparó una alarma es que me empezó a llamar gente de Colombia. Yo tengo una particularidad y es que a mí no me gustaba manejar redes y esto es muy diciente. Ahora mi Instagram tiene 11.000, 12.000 personas y solo porque estoy hablando de salud mental. Entonces eso es radicalmente distinto. Se está generando una preocupación también en nuestro país. Exacto. Sí. Entonces empezó, por decirlo así, como una especie de mercado que no había. O sea, suena feo, pero es verdad. Sí hay unas cosas, porque uno tiene sus propias estadísticas, que se da cuenta que se disparan con lo que tú estás preguntando. La ansiedad es la primera, ¿sí? Ansiedad generalizada o fobia social, que es una parte de la ansiedad, pero hay algo, como para no hablar lo mismo que tú estabas diciendo, porque eso son como estadísticas que la gente ha planteado, uno como que tiene sus propias estadísticas y observa. Para mí, lo que más se ha disparado derivado de la ansiedad son las adicciones, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada y es que se puede acabar la pandemia, pero hay cosas que quedan ahí, ¿sí? Eso es como, sí, se acabó la pandemia, pero gracias por dejarme esto, gracias por dejarme fobia social, gracias porque ahora salgo y estoy asustado con todo el mundo, sí, gracias, te agradezco mucho, porque cada uno, como dicen en Argentina, lleva sus mambos por dentro, ¿sí? No a todo el mundo le afecta igual, ¿sí? Y lo que sí fue un recurrente, por ejemplo, con adolescentes o con gente, no sé, que es, digamos, el target de las personas con las que estamos hablando de 20 y pico, y si la gente nos está escuchando dirá, sí, los videojuegos al 100. Uy, no, pero entonces déjenme las adicciones ahí porque tenemos que hablarlas más a profundidad. Con este término, ¿cuál fue la app más descargada? Sí. O sea, Tinder. Explotó, sí. Entonces, reflexionemos. No, yo no irse a la casa de otra persona con un tapabocas, no. Terrible. Vámonos a un pequeño corte de nuestro programa y ya volvemos. Suerte con lo que se viene. Bien, después de haber hecho previo a este corte como un recorrido de cómo está la vuelta, qué está pasando, cómo medianamente funciona y hasta qué nos dejó la pandemia con problemas de salud mental. De hecho, Cristian estaba hablando en un principio de la muerte de Taylor Hawkins de Foo Fighters y ahora nos metemos ya en este cuento del suicidio. Hay una preocupación de entrada para los investigadores del programa y también la hago personal, y es por qué estos casos de suicidio son tan relevantes y generan tanto impacto cuando finalmente problemas de salud mental seguramente no serán similares ni los mismos a las personas que exponen o de las cuales nos enteramos toman estas decisiones. Y tal vez esas personas como no tienen ese reconocimiento, pues obviamente no nos vamos a enterar, pero sí generan como ese ruido, no sé si momentáneo, acerca y debaten la salud mental y sus tratamientos, como que se convierten en un humo fugaz
de unas horas o de unos días y ya está. Y como que tal vez hay otro debate, y es como que el contarlo o el decirlo también puede generar repetición. No sé cómo vean ustedes, porque justo para estos casos, y creo que ese es algo más nuevo, el decir, el no dar razones o motivos de muerte, sino también callarlo para que no hayan repetición. ¿Lo ven ustedes así o creen más bien que no sucede como yo lo explico? También puede pasar. Yo lo estoy viendo como presentador y más como fanático de la música y de estos personajes que otra cosa. El ruido es porque claramente son los referentes. Sí. Ahora, el ruido también que genera, y es lo que ha pasado con artistas de la música o con actores, se supone que lo tienen todo. Y eso es como un estigma acerca de la depresión y del suicidio. Y es como, si lo tienes todo, ¿por qué te quieres suicidar? Y es que hay factores biológicos también, precisamente para eso es la medicación. Pero hay un decaimiento de todas las personas en la vida. O sea, también te puedes cansar de tenerlo todo. Por ejemplo, y lo que estaba diciendo de Uruguay, el disparo de que la gente vaya mucho a consulta es porque es como el país más calmado de Latinoamérica. Entonces, incluso en algún momento le dijeron como la Suiza de Latinoamérica, y los casos de suicidio, cuando uno los investiga, o de depresión, son más altos en algunos países de Europa. O sea, como que no tienes nada que hacer que... Como que tu vida... Sí, o sea... la ves pasar. Exactamente. Y es como... Intentarme suicidar es como meterle como un agregante a mi vida, porque en realidad no pasa nada. Que si uno lo relacionara con algunos tipos de personalidades, eso puede pasar, por ejemplo, con algunos adolescentes. Y precisamente en cuanto a la música, hay formas de canalizar muchas de esas cosas. ¿Sí? El pogo, el punk, una cantidad de cosas son formas de canalización positivas, a diferencia de lo que la gente ha creído. Pero cuando no hay un tipo de forma de romper toda esa presión que se está sintiendo, incluso de, entre comillas, sentirse bien, suceden este tipo de cosas. Tengo otra preocupación ahí, como estoy analizando mientras Cristian habla, de hecho, y es como, claro, a mí me dijeron como no, si se hubiera muerto el tipo de Joy Division, si no se hubiera muerto Kurt Cobain de Nirvana, su banda no sería, o su banda fue gracias a que tomó la decisión de matarse. Y uno dice como, ¿qué estás hablando? Pareciera que también el ruido de las muertes de famosos en el mundo como que romantizan el hecho per se de morir por la profesión. Como que entonces, para tener una banda como Nirvana de grande a hoy día, entonces yo debería tomar la decisión que tomó Kurt Cobain. Y como que el mismo ruido hace que hayan como esos episodios de romantización de cosas que no hay que romantizar. Eso es una percepción social, ¿no? Total, porque la cuestión es más o menos lo que dice, ¿no? Murió siendo feliz, haciendo lo que quiso y haciendo lo que quería. Pero la cuestión es que el trasfondo lo despersonaliza mucho, pues, la sociedad, al entender que realmente lo que proyecta, lo que ve, es como un ídolo, ¿sí? Y al tener esa plataforma desde ahí, pues desconoce que el ídolo también tiene sus imperfecciones y su sistema también de sentimientos y que es visceral, porque sigue siendo humano. Y en algún momento pues puede repercutir en que toda esa cuestión de la presión, ¿sí? Porque pues en cualquier momento que se haga tensión, tanto corporalmente como mentalmente, pues repercute en alguna afección. Y cuando sucede eso y se empieza a evidenciar, el público igualmente lo sigue como ignorando, ¿sí? Como que este es mi ídolo, esta es la proyección, pero cuando muere entonces se inmortaliza, porque pues estamos también mucho en un sistema, pues gracias también a la historia social, de que pues todo muerto es el mártir y toda persona que murió fue en pro de lo que amaba y quería, y por lo tanto se reconoce y desde ahí se valora. Entonces los homenajes es después de muerto, ¿sí? Los reconocimientos muchas veces van después de que muere el personaje, y nos metimos como en ese sistema de que el ídolo es grande
hasta ahí, pero cuando cae se inmortaliza, ¿sí? Entonces vemos que no solamente es en la música, sino en el fútbol, que pasó con Diego Armando, ¿no? La era post-Diego, ¿sí? Entonces un antes y un después de todo, y al igual como ha sucedido pues con otros artistas y otras escenas también importantes en la historia. No, y ahora hay una, no ahora, hace rato hay una teoría bastante nociva y es sobre la valentía. Entonces cuando alguien se suicida, por ejemplo, en el Día Internacional del Suicidio uno lee mucho eso. Sí. Entonces es como que vuelven un ícono a una cantidad de referentes, youtubers o lo que sea, y es eso, cuando se suicidan es la posibilidad como de inmortalizarlos y perfeccionarlos, pero ha sido una teoría muy nociva sobre valentía. Y la gente discute como si supiera un montón de salud mental. Total. Lo que es un valiente, ¿sí? Y es más, se encuentra uno teorías bastante nocivas que sí tienen que ver como con una corriente de psicología como de los años 70s, 80s, no de ahí, pero se empezó a ver desde ahí, y era como la de la confrontación. Y entonces se encuentra uno la mamá que en vez de hacerse cargo de las cosas, o el papá, o la familiar, o el amigo, que dice, si es tan valiente, suicídese, hágale. Sí. Y uno escucha mucha gente diciendo eso. Le dije por teléfono que dejara de manipular, que dejara la tristeza que lo tenía todo. Si es tan valiente, suicídese. Entonces, también ese... Deje de molestar y mátese. Exacto. Ese imaginario ha hecho que mucha gente se haya ido. Bueno, antes de pasar al tema de abuso de alcohol, de drogas y sustancias medicadas, quiero cerrar el tema con la estigmatización de la creación. Porque es que entonces ahora mi arte no es tan bueno porque es que yo no soy depresivo. Mi arte no es tan bueno porque no tengo otros problemas de salud mental como lo tenía tal referente o tal persona o tal corriente artística. Entonces como que también la salud mental se volvió una excusa para la creación. No voy a ser buen cineasta, no voy a ser buen fotógrafo si me preocupo por mi salud mental. Entonces dejo ser todo lo que tenga dentro, esté bien o mal, entre comillas, para poder ser artista. Esa estigmatización, también la siento presente en nuestro ámbito cultural, que entonces no nos preocupamos por eso porque necesito hacer un mejor arte, tal vez vender, tal vez reconocimiento, tal vez ser más grande, tal vez cambiar la historia de la televisión en 2 presentando un programa como Resonantes. También se genera a partir de esto, también es una moda actual, es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿o cómo lo analizan ustedes? Pues bueno, yo creo que sí es una abstracción muy, muy clara también que se ha dado desde la misma televisión y la forma en cómo se muestran pues, los artistas y también las grandes personas de la historia, digamos, como decir, ¿no? Pues Leonardo da Vinci, que fue alguien también multifacético y toda la cuestión de toda la historia, y muchos de los documentales dicen que tuvo ciertos sesgos mentales y tuvo muchos procesos de tal magnitud y etcétera, y por lo tanto fue así y él creó todo lo que tenía por esa razón. Entonces que el artista hizo cosas tan grandes porque tenía un problema, un cuadro de tal cosa mental, y por lo tanto eso lo impulsó y lo catapultó. Sí, como cada vez entre la historia de la televisión y los reportes, que esas investigaciones que son muy, muy chistosas, por decirlo así, donde quieren mezclar como todo para entender que todos esos elementos hicieron que esa persona fuera grande, pues es realmente decir, no, pues hay que tener una visión muy clara y pues como al menos empezar a tener una experticia social de entender que una cosa va aquí y que otra cosa va acá. Y uno no puede decir, entonces, si tú quieres ser, es casi como si llegara alguien a consulta de nosotros, es que quiero ser mejor artista, ¿qué me recomienda o qué trastorno me debo meter para ser mejor? Y uno va a decir, no, pero pues es que la cuestión no es de esa. Sí, la cuestión es que hay una visceralidad obviamente en el artista, y hay unas cuestiones muy bacanas en sus sensaciones, emociones y percepciones que son diferentes pero eso no significa que entonces, porque tiene una patología o tiene un posible afección mental, pues eso es que lo hace increíblemente como es. Es entender que hay algo que está germinando y lo va envolviendo hasta el punto donde llega el suicidio, pero eso envuelto es lo único que ven, ven la capa. Y por eso se inmortalizó, que porque era depresivo y entonces se mató y fue valiente, sí, que fue como lo que dijo el compañero, entonces, porque fue hombre, porque fue el duro, porque fue el increíble y el inmortalizado. Es que, y me imagino que aquí me aplaudirá un poco de gente, pero es verdad
hay muchas cosas que pueden ser arte, pero no todo el mundo es artista. No somos artistas. Sí. Y sí hay unas características biológicas, pero también hay unas características de formación, ¿no? Y eso lo dirá cualquier artista. O sea, si hay una naturalidad y un proceso orgánico para que alguien pueda ser artista, ¿sí? Capaz que hay muchas personas que ni siquiera se dedican al arte y tienen como ese tipo de habilidades y características. Pero básicamente se trata, tú estabas diciendo algo que es importante, y es el DSM-4 es como el manual de los psicólogos y de las psicólogas y de los psiquiatras. Y sí hay como unos estudios y unas investigaciones en donde se puede ver como rasgos depresivos, rasgos de otro tipo de características según ese manual. Eso no determinaría que alguien se vuelva un potencial suicida o tenga pensamientos suicidas o etcétera. Pero sí hay, que era lo que tú decías, una visceralidad, sí hay unos componentes creativos y sí hay un existencialismo en los artistas. Si no, no pasaría lo que tú estás diciendo. Sería un arte como medio fingido. Quiero ser esto, quiero ser lo otro. Pero sí hay unos rasgos existencialistas en decir eso, un poco lo que tú estabas diciendo. Quiero cambiar el mundo, tengo unos elementos. También hay unos rasgos de servicio, ¿no? Porque obviamente se pueden pasar a egocentrismo, pero es como entregar mi música, por ejemplo. Sí, finalmente le estás dando algo a alguien. Exacto, y son unos rasgos de servicio. Encuentro que hay en mí, lo entrego. Pero, por ejemplo, si fueran unos rasgos de servicio y no me encuentro en el arte, yo podría ser una persona que tenga una fundación, una organización, podría hacer muchas cosas. Esa discusión es larguísima. Una de las cosas que recomiendo también para mirar la parte biológica es ese documental de Sting. Hay un documental de Sting buenísimo en donde le miran cómo funciona su cerebro y ven que es una máquina. Entonces, una cosa es ser un artista, acá puede haber un músico tremendo, otra cosa es ser Sting, ¿sí? Que ya el cerebro le funciona de una forma tremenda, que no solo son factores que ha desarrollado con el tiempo como artista, sino que le descubrieron factores biológicos. O sea, él está donde tiene que estar. Eso y una cantidad de artistas más, ¿sí? Entonces, hay que revisar ese tipo de cosas que son tan polémicas. Por ejemplo, cuando empezaron a estudiar sobre el gen gay, para mirar por qué la gente estaba en la comunidad LGBTI en todas sus variaciones, vieron que había unos rasgos biológicos de sensibilidad. Ahora, todo el mundo que tiene como un gen sensible, por decirlo así, lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, ¿tendría que ser LGBTI? No necesariamente. Entonces, hay mucha polémica en esos temas. Digamos, una cosita ahí es eso, de entender que, digamos, ese espectro es bien interesante y solo se focaliza o se resalta, digamos, desde el artista, pero pues hay, digamos, un síndrome que es muy interesante, que es del Asperger, ¿no? Que es algo muy bacano, donde hay artistas matemáticos, donde pueden pronunciar hasta 2000 fracciones del número pi. Sí, donde hay otras personas que hacen cosas increíbles con las máquinas, le entienden la funcionalidad, crean con facilidad, y es en otros ámbitos que no son tan reconocidos, pues sí, como tal vez la explosión artística, pero son esas otras formas de expresión que realmente también hay que resaltar, que no solamente desde esa asociación de ver que si soy artista debo tener algún componente mental, porque pues cuando va un mecánico o un ingeniero mecánico o un matemático y físico puro o un astrofísico, no es decir qué enfermedad mental debo tener para poder ser el increíble astrofísico matemático, ¿sí? Entonces es como esas relaciones también que hay que ver, que sí hay componentes biológicas claramente y que son muy interesantes siempre para los psicólogos de estudiar, pero la cuestión es que sí hay una dominancia genética y también mental en su construcción desde pequeños hasta grandes que influye en esas formas en cómo nos desenvolvemos en A o B rol. Entonces es ver realmente en la plataforma qué es lo que estamos pensando, no es como arte, qué es lo que nos estamos pensando como salud mental, qué nos estamos pensando colectivamente como esa situación llamada suicidio, llamada X, Y, etc. Ok. Ahora, no está mal ser existencialista ni ninguna de esas características. No. El problema está en la sobredimensión. Ahí es cuando viene la depresión y vienen otras cosas. O sea, si yo ya estoy sobredimensionando, que quiero salvar al mundo y no lo puedo salvar, claro, te vas a sentir completamente frustrado. Florecen cosas brutales. Listo. Ahora bien,
me voy a meter en el tema de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas medicadas y demás. Recuerdo a mi abuela diciendo como su primo lo pillaron fumando hierba. Hay que llevarlo al psicólogo. En ese momento noté en mi abuela, obviamente otra cultura, otra forma de crecimiento, de otra que necesitaban llevar al primo al psicólogo. No fui yo. Si hubiera sido yo lo hubiera dicho. Ustedes lo saben. Y entonces me puse yo a pensar. Claro, entonces para muchas personas las drogas son una primera señal de problemas con la salud mental. Para mi abuela lo fue en su momento. No necesitó nunca niño psicólogo, nunca nada, sino su primer acercamiento a una terapia, a una cita con un psicólogo, fue el problema de drogas. Se suma esto a un primer acercamiento a especialistas en el cuento. Se suma esto a que toda mi vida me han dicho como no, es que los artistas todos meten tal cosa, tal otra, tal cuento, tal más, y además cuando van al psicólogo o cuando van al psiquiatra les dan otras drogas de las cuales se vuelven dependientes. Entonces pareciera que también la creación y la vida misma, el existir de esos artistas se convierte en el día a día estar tomando medicación y estar metiéndose a lo que sean adictos. ¿Qué pasa entonces ahí cuando llegan las drogas, cuando llega el alcohol y alteran la salud mental y se componen en un primer acercamiento o en un único acercamiento para distintos públicos a analizar qué está pasando por su cabeza? O sea, si nos referimos a... No, dale. Si nos referimos a artistas, a músicos, ¿nos estamos refiriendo? A ambos. Metámonos entonces por ambos lados. Mi primo, el del problema, y los artistas que han tenido problemas. Bien, bien. Sí. Pues uno tendría que ver cómo fue la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he escuchado muchas historias, es como estaba en medio de la fiesta y empecé a tomar. Luego tenía que aguantar más fiesta y empecé a consumir coca o perico, como dicen en Colombia. Y el asunto con las drogas, estas específicas que estamos hablando, pues obviamente hay unas sociales, puedes tomar en cualquier lugar. Seguro no puedes meterte un pase en cualquier lugar. Es que básicamente son placebos. O sea, en una sensación como de euforia y de felicidad momentánea, o digamos lo que pasa con la coca es como el aguante para seguir tomando, pero en un momento y en una medida son depresores. Entonces ahí posiblemente empieza como la raíz de todo. O sea, el alcohol tiene momentos de euforia, tiene momentos de felicidad, pero todos sabrán que al otro día se levantan y pues es la típica, no voy a volver a tomar más, y eso es como una expresión como depresora y el cuerpo se cansa. Porque si uno lo mira bioquímicamente y se lo preguntara a un médico, es una intoxicación. Entonces es como meterse a agentes externos al cuerpo. En eso básicamente radica la depresión posterior. Sí, igualmente es bien interesante también culturalmente hablando el sistema de creencias frente a las sustancias psicoactivas, ¿no? Porque se dice sustancias psicoactivas va que sería como las familias, ¿no? Las marihuana y hacia allá. Pero pues lo que es el cigarrillo, bueno, tipos de nicotina y lo que es el alcohol, pues no, eso no es sustancias psicoactivas, eso que va, todo el mundo toma, ¿sí? El niño toma desde los 8, el niño toma desde los 12, fuma hay niños que yo he visto fumando desde los 5 en esas culturas de aquí en Colombia y pues es normal, eso no son sustancias psicoactivas, pero la cuestión es entender de la forma en que también nos va mostrando el formato de cómo se consume, entonces entre más grave sea su sensación o supuestamente su debilidad mental, entonces donde usted debe buscar otras drogas que realmente lo potencialicen, ¿sí? Que sería casi como esas drogas que le generan esos picos más altos, pero a la vez esos picos mucho más bajos. Más que debilidad mental es personalidad. Por eso cuando uno se acerca a algunas personas y le dicen, pero sí sale rápido y no sé qué, y otras no salen, es más como componente de personalidad, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Pero también tiene que ver con aspectos biológicos, ¿sí? Entonces hay personas que pueden dejar de consumir incluso cigarrillo y lo dejan súper rápido, y hay gente que no, o hay gente que lo desplaza. Es que
Yo creo que la base, más allá de las drogas y satanizar las drogas, ¿sí? Es que, y hay muchas drogas, y esto va a sonar súper hippie, sociales, ¿no? O sea, yo veo a algunas personas criticando, ya, ese niño hace no sé qué, pero te tomas 2 litros de gaseosa, ¿sí? Y estás adicto a eso. Más bien la base es las adicciones, ¿no? Porque hay adicciones a alimentos, las adicciones que generan los paquetes, ¿sí? Los paquetes que te comes, no voy a decir marcas. Lo entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay una cantidad de adicciones. Obviamente no te vas a meter una sobredosis de Doritos, qué sé yo, ¿sí? Hay otras cosas que son invasivas, pero era un poco lo que tú decías de lo que se explotó de la pandemia. Yo sí veo mucho desplazamiento de adicciones. Es como miramos si es droga, miramos si es una droga social o miramos si es otro tipo de cosas. Yo creo que es más bien mirarlo desde ese análisis, porque incluso lo que está pasando con la marihuana, ¿no? Sí, total. Que ahora se entiende de otra forma. Y felizmente se entiende de otra forma, porque la marihuana al final es algo que puede dimensionarse como un uso medicinal. Entonces yo creo que satanizarlo es como soltarse un poco otra vez, no hacerse cargo y soltarse la responsabilidad. Y no todas las drogas hacen lo mismo en todas las personas. Ok, o sea, también es variable. Sí, la idea no es ni satanizarla ni romantizarla, obviamente. Sino entender que pues, hay unos componentes importantes de entender al momento de consumir. Y en el espectro también es que es la cuestión de eso, que culturalmente hablando hay posiciones tanto, digamos, de las generaciones de atrás, de mis padres, abuelos, como las que van hacia adelante, de los niños, niñas y adolescentes, como las que van de los adultos, y desde ahí se refieren en un espectro muy interesante de qué drogas son buenas, qué drogas son malas, cuáles se consumen mejor, cuáles no. Y es bacano, digamos, como lo decía aquí el compañero, es resaltar que la satanización siempre se ha movido mucho en cualquier cuestión, y cuando uno habla de drogas es la única forma, como dijo, de adicción que existe, ¿sí? Porque yo no reconozco cuando consumo toda esa droga, digamos, azúcares, cantidades grandes, o adicto al juego, o adicto a ciertas cosas. Yo creo que para consumo. No romantizarlo, digamos, lo que hay que decir y hay que reflexionar es qué dependencia te está tapando eso. Sí. Okay. ¿Qué te amarra ahí? Ok. Esa sí es una reflexión que cada uno será desde donde esté viendo Resonantes en este momento y puede empezar esa clase de preocupaciones acerca de su forma de vida. Ahora bien, los números y las estadísticas nos avalan lo que voy a decir, y es los hombres, los considerados hombres o quienes se consideran como hombres en el mundo, destacan en la estadística de los suicidios. Sí. O sea, es algo que hemos leído, es algo que hemos visto y que nos dicen que los hombres se suicidan más que las personas que se reconocen como mujeres. ¿Hay algo específico en los hombres que pueda llevar a esto? ¿Algo de formación genética, algo clínico que haga que los hombres sean más sensibles al suicidio o más propensos al suicidio? ¿O es algo de lo que hablábamos, de lo que nos escondemos todos y no queremos reconocer? Sí, pues digamos, hay una cosa bien interesante frente a eso, que me parece algo bacano de resaltar, es la forma también en cómo se presentan los suicidios, tanto desde las personas que se reconocen como mujeres como la de hombres, ¿no? Entonces, un hombre sencillamente, pues cuando siente que tal vez la vida no funciona o tiene muchas presiones o no expresa lo que siente, pues se mete un balazo, se estrangula o se tira un carro, ¿sí? Pero las personas que se reconocen como mujeres, pues buscan otros mecanismos como tomar pastillas, cortarse las venas, ¿sí? Y uno lo ve en las cuestiones, pero yo siento que la masculinidad que se vende casi en muchos lugares del mundo es una masculinidad que es problema de salud pública, ¿sí? Es una masculinidad que se vende donde tú resistes, aguantas y no puedes expresarte o hablar si no es a través del alcohol, ¿sí? Decir te quiero, decir te aprecio, tal cosa, tiene que ser desde ahí. Los formatos en cómo se están formando los militares, los policías, es desde el hombre es el que no siente, el hombre es el más hombre y el hombre es el que está aquí arriba y el hombre es el que destruye, etc. Es una forma en cómo se entiende de que entre menos humano soy,
pues más hombre puedo llegar a ser. Y es una venta bien interesante. ¿Por qué? Porque pues uno ve en las formas de los feminicidios y las violaciones que se generan, son combos de hombres contra una niña de 8 o 9 años, combos de hombres que dice, bueno, ¿quién anda más rápido a 100, 200 kilómetros por hora en la moto? Sí, porque somos los más hombres. ¿Quién es el que toma más hasta que tenga una sobredosis y tal cosa? ¿Quién es el que es más hombre? Y desde ahí es como uno empieza a ver que los asesinatos es solamente, ¿y por qué me mira? Me está mirando mal, sus puñaladas, su disparo en la cabeza. Entonces es una forma en cómo nos están construyendo, donde dicen los hombres no lloran. Los hombres son los que proveen siempre. Si usted llora por algo, es por algo importante, porque los hombres pues lloran por algo importante. Y por lo general no lloran. Sí, no lloran, porque las mujeres son las lloronas, las que siempre están llorando y tal cosa, y empiezan a armar como unos paralelos bien interesantes donde hay personas que han deconstruido eso, pero es una generalidad que se está dando en algunos sistemas, sí, digamos, latinoamericanos y en otros lugares también del mundo que uno los ve referidos claramente, ¿sí? Donde usted es mía, no es de nadie, y pues si no aguanto el dolor, me pego un pepazo o nos vamos los dos y yo voy y la mato y me mato después yo. Sí, como las canciones que coloca, digamos, una de Vicente Fernández, que es la del vaquero, ¿no? Entonces él fue a trabajar, llegó, vio a 2 cuerpos en la cama, los encendió a bala, por decirlo así coloquialmente, y cuando los quitó era la mamá y la esposa. Sí, porque dijo, no, me está engañando, ¿sí? Mi hombría. Ok, sí, un problema de masculinidad ahí que nos han enseñado. Es muy difícil zafarse de esa construcción de masculinidad. Lo digo porque el fin de semana hubo un concierto de Metallica. James Hetfield, un icono man grande, rubio, man de crack, una guitarra ruda, de puntas, una banda de las más fuertes del mundo. 60 y pico de años y el man en medio del concierto dice: me siento viejo para hacer esto, no me siento bien conmigo, tuve problemas de alcohol y de drogas hace algún tiempo, me tocó pedirle ayuda a mis amigos de la banda y ellos me apoyaron para estar aquí. Y como que se desbarata para muchas personas ese ícono del man rudo, de tatuajes, que se drogaba, que se la pasaba borracho, que tenía una banda que se metía en problemas con todo el mundo, que es popular. Y como que de un momento a otro se nos vuelve humano. Como que lo vemos y lo aterrizamos y lo ponemos al lado. Me identifico más fácil con él, de decir como, estoy muy viejo para presentar un programa en Canal 13. Sí se puede construir esa masculinidad para reducir también esa clase de violencias, o Cristian lo ve de alguna forma diferente, o algo que agregar a lo que decía Camilo hace un momento. Yo lo que celebro es que ahora se puede decir. Antes ni siquiera se podía decir. Sí. También celebro, no de una forma hipócrita, sino real, algunos movimientos feministas, porque han dado apertura precisamente para eso. Y es como que hay mucha gente que yo percibo ahora viendo que los movimientos feministas son grupos, personas que se reúnen a hablar sobre violencia y etcétera, y han hecho que por rebote o por estructura o por reflexión digan algunas personas como, hey, ¿por qué no hacemos un grupo de hombres y por qué no hablamos? Yo lo percibo socialmente en mi estructura también. Y es como que antes algunos amigos me llamaban y me decían, o sea, el cariño era como que vamos a ver fútbol. Y a veces no les hacía como mucho match porque tampoco es que me mate el fútbol. O vamos a ir a un concierto y era la forma de decir, está bien. Ahora uno puede irlo modificando un poco precisamente por los nuevos movimientos y uno les dice, hey, me está preguntando si estoy bien, se ahogó, pregunte de frente y venga, lo quiero y una cantidad de cosas, sobre todo en el terreno donde nosotros estamos viviendo. O sea, si uno va, por ejemplo, a Argentina, la gente saluda de beso y etcétera, pero ahora, como de nuevas generaciones, la gente se abraza, se da más besos porque en realidad pienso que ese es uno de los problemas. Como hombres nos enseñaron un poco a guardar distancia porque eso no es muy masculino. Entonces, felizmente, yo pienso que sí, socialmente es un rebote de todo lo que está construyéndose desde algunos grupos feministas. Entonces, yo sí le veo buen síntoma, y sí veo mucha gente reuniéndose a hablar
a discutir, a hablarlo, a pedir grupos, a desahogarse, a deconstruir esa idea de masculinidad y a meterse en otro cuento. Yo antes de pandemia yo viajaba todo el tiempo a Argentina y en Argentina los hombres son muy agresivos con las mujeres y son muy coquetos, pero de una forma bastante agresiva. Y empecé a ver a la gente más recatada, me pareció rarísimo. Y empecé a ver a los mismos amigos hablándose entre ellos y diciendo, hey, ¿por qué haces esto? Y como reclamándose sobre cosas que antes no deberían estar bien. Y no solo recae en la violencia con las mujeres, sino recae en la violencia contra nosotros mismos. Porque nos pone en una posición como de, tenemos que guardar un estatus, ¿sí? Tenemos que guardar un punto de masculinidad. Y espero que eso se siga deconstruyendo, incluso si lo vemos como estábamos hablando de los adolescentes y de los niños en los colegios de hombres, por ejemplo. Que todavía hay una especie como de idealización gringa de somos fuertes y una cantidad de cosas. Total. Sí. Y es que somos muchas cosas. Al final tenemos parte de hombre, parte de mujeres y eso nos ayuda a entender nuestra sensibilidad. Por eso parte de la explicación y lo que tú decías es cuando sucede un suicidio es una forma más agresiva, es como un rechazo más agresivo hacia el cuerpo. Las mujeres son más delicadas con eso, pero no porque sean mujeres o hombres, sino por la concepción social. Sí, concepción social. Listo. Ahora bien, gracias por la participación de los dos, ha estado tremendo. Quiero llegar a las líneas de prevención, a las líneas de ayuda, ya que hablaste de los grupos con iniciativas feministas y a los grupos de hombres también con obviamente, objetivos de repensar la masculinidad, el grupo como en el cual participa Camilo. Quiero hablar de esas iniciativas y también esas líneas de emergencia de ayuda en Colombia. ¿Existen? ¿Son efectivas? Para nada, estoy yo en un plano imaginario que no tiene que ver o esas iniciativas también pasan en nuestro país. Digamos, esas iniciativas están dando la fuerza, pero igualmente hay que tener una visión bien clara, es que nosotros nos formamos al nacer como hombres y mujeres, que sentimos, queremos, lloramos, expresamos, pero a la medida del tiempo nos van colocando como un equipaje, una maleta, un libreto, donde tú debes ser hombre, yo, mujer, y desde ahí nos comportamos y tal cosa, ¿sí? Y la cuestión es que desde ahí también muchas veces se opera la forma en cómo se provee o se entiende la educación, cómo se provee y se ve la salud, y como muchos en ese sistema también, que es bien interesante. Y pues lo que intentamos, digamos, realizar desde ahí, que fueron algunas pautas, fue como la línea Calma, sí, que fue una línea para hombres agresores o hombres que también sentían la necesidad de hablar y expresarse, y fue interesante porque pues muchos pensaron, no, pues que los hombres de pronto en Colombia no van a hablar, pero cuando vieron la línea empezaron a llamar mucho con casos muy fuertes como yo no sé qué hacer con mi violencia, no sé por qué golpeo a mi mujer, yo siento que lo hago por costumbre, o yo siento que soy realmente, me estoy debilitando o no me estoy debilitando, estoy siendo menos hombre, ¿qué pasa? Quiero entender esa cuestión donde hay puntos muy críticos. Un muchacho también llamó a decir que no quería matar a su mujer, que qué podía hacer, porque ya los celos se lo estaban consumiendo. Y uno dice, wow, qué vaina tan floreada hay desde ahí. Al igual que estamos intentando meter otros procesos en prevención de padres, ¿sí? O padres prematuros, y no solamente pues planificaciones de padres o planes de mujeres embarazadas o prevención de mujeres embarazadas, sino realmente entender que el hombre tiene un rol ahí muy importante y a veces dice, o tenga su condón y usted verá si lo utiliza o qué hace con eso, pero pues la que se debe cuidar es usted. ¿Sí? La que se debe meter hormonas hasta el piso es usted, más no realmente usted ver que puede también tomar otra decisión. Hay otros elementos también de planificación masculina que no se hablan, no se dicen. Sí, los planes en los colegios de prevención a paternidades tempranas puede existir y se ha implementado en algunos colegios piloto, pero es casi como ir haciendo desde lo particular y lo personal muchas veces, aunque con la Secretaría de Educación pues se pudo, Salud, se hizo pues la línea Calma y funcionó un tiempo. Ahorita está en reestructuración.
Y pues desde las rutas de las mujeres pues ya conocemos bastante, ¿no? Una campaña muy bonita que fue Sin mi puño y con mi letra, ¿sí? Donde pues colocaron como todos los cuadros normativos, desde las casas de igualdad de oportunidad para las mujeres, donde están pues las formas y las rutas de atención para las violencias, casas de refugio para mujeres también para cuando hay situaciones críticas de hombres súper tóxicos en esa masculinidad, ¿sí? Porque es como una enfermedad de la piel, una masculinidad tóxica. Y entonces es casi como esa plataforma que se va moviendo, pero algunas cosas sí se quieren regular, otras no, porque no se deben hablar, otras sí, y es como una negociación constante, pero hay avances, como con el compañero decíamos, hay avances de que hay hombres que dicen, bueno, si no existe una posibilidad institucional, pues hagamos un círculo de hombres de palabra. Es que yo creo que ese es el punto. Yo aplaudo la línea calma y otras líneas, lo que pasa es que el punto no es criticar si funcionan o no funcionan, sí. Digamos desde mi parte, el punto es que no van a dar abasto. Ok. Sí. Y el punto es que se puede mezclar con muchas cosas. También es importante generar otros espacios, por eso estaba hablando de los colegios, porque básicamente a mí sí me ha pasado mucho, no voy a decir un espacio en general, pero en los colegios de una le dicen a uno sobre suicidio no hablemos, sobre algunos temas X, Y, Z no hablemos. Por ejemplo, como psicólogo clínico he visto casos de niños suicidándose, niños. Entonces todavía quieren negarlo. Un niño no se suicida, un niño está feliz, ¿sí? Y es como el desconocimiento no solo familiar, sino de algunas instituciones. Y pienso que viene desde ahí la respuesta. Yo no le estoy pidiendo a la gente ni le diría a la gente que improvise con esto, porque por lo menos yo estoy cansado en redes sociales que la gente diga yo tuve depresión o tengo depresión, ahora hagan lo que yo hago, y se graban y son youtubers y dicen una cantidad de cosas. A mí me llega mucha gente a consulta que llega y dice lo que tú estás diciéndome en consulta es equivocado, porque tal persona, youtuber, dijo que lo que le daba era esto y era no sé qué cosa. Entonces empieza uno a tratar de competir con eso. Eso nunca ha sido ni siquiera mi interés. Hay personas que ni siquiera están capacitadas para decir ese tipo de cosas, pero yo sí diría que celebro que se armen colectivos orgánicos, que inviten gente. Por ahí hay muchos psicólogos, muchas psicólogas, gente que quiere donar tiempo. Entonces, si yo veo que tengo un espacio y tengo amigos y etcétera, en algún momento me puedo armar un colectivo, invitar a un psicólogo, una psicóloga, así como ustedes lo están haciendo. Yo también insto que esto es un medio como underground, sí, ¿sí? Y es un medio cool y etcétera. No solo hacerlo en el Día Internacional del Suicidio, sino generar un poco más de estos espacios donde la gente también pueda participar, donde la gente pueda escribir. Seguro, para mí sería mucho más fácil conseguir como unos voluntarios y un día, no sé, en una época del año o en unos espacios específicos abrir una línea, no sé, es solo ideas. Porque digamos, porque lo interesante es eso, que la gente busca el cambio, como sea. Y es que antes uno necesitaba 20.000 cosas para que lo llamen, para que una cantidad de cosas... Pero para eso están las redes, uno se puede hacer visible en las redes, hay mucha gente que necesita ayuda. Yo sí digo que en esto específicamente de la depresión, el suicidio y de otras cosas, pues llamen profesionales, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda capacitar en crisis. Yo puedo sentarme contigo o con otra persona a hacer una capacitación de atención en crisis. Yo mismo dije, yo no le puedo dar consulta gratis a todo el mundo, necesito comer. Pero tengo un espacio de Zoom y lo hago por Zoom para hacerlo personalizado y que la gente pregunte, y se conectan 50, 70, 100 personas a hablar sobre suicidio y otros temas, con ansiedades, con una cantidad de cosas, y lo empezamos a hacer en Zoom en pandemia porque pues no nos podíamos ver, y ahora le digo a la gente armemos un espacio para podernos ver, y yo veo que el espacio a veces dura una hora y pico y la gente no se quiere conectar. Y después toda la semana te están escribiendo. ¿Cuándo? Claro, porque lo que debería pasar es que, como en otro país, me digan a mí, empleo digno, te pago, atiende a la gente, etcétera. Pero como no pasa, por lo menos como nosotros, si me está viendo un psicólogo, una psicóloga, alguna cosa así, trabajadora social, etcétera, pues armemos espacios de apoyo. Pero también necesitamos
plataformas. Claro. Sí, porque digamos una experiencia muy interesante, digamos, al entenderlo de esos espacios, esta necesidad, digamos, en Cali estuvimos ayer trabajando con una empresa muy grande de bebidas y ellos quieren implementar personal femenino en su empresa, ¿sí? Pero vieron que realmente la población que carga canastas y lleva todo es masculina y ellos dijeron, no, pero es que nosotros también queremos entender cómo podemos trabajar a la par con una mujer, o sea, porque en teoría pues las mujeres son no sé qué, aquí abajo, los hombres aquí arriba, y entonces que una empresa de tan grande diga, no, pues sabe que capacitémonos en masculinidades porque tenemos que entender cómo son las cuestiones y los roles, pues es bien interesante. La Cruz Roja también está en esa cuestión de, bueno, ¿cómo toco esos temas? ¿Cómo hago esa vaina? Porque yo veo que muchos de los casos que yo quiero tratar de salud, de violencias, de trabajo con niños, niñas y adolescentes, tiene que ver mucho con esa forma en que se están construyendo los chicos y las chicas, ¿sí? Y la cuestión que es muy bonito y que realmente es tener como ese sentido vocacional, y es una invitación también que yo apoyo totalmente, de que esta área social es realmente no pues para tal vez lucrarse, de pronto podemos tener algunas cosas que nos dan impulsos a ser mejores en esa cuestión económica, pero uno entra desde acá muchas veces, ¿sí? Desde a querer ayudar, y eso te incitó a ti a armar todo esto, toda esta cuestión y esas reuniones. A mí como también me gusta ir a cualquier lugar, ir a hacer talleres, actividades, sesiones, y es un movimiento muy sano. ¿Sí? Si no hay institucionalidad, pues hagámoslo realidad. Eso es lo que ha pasado casi con todo el proceso que se ha formado hasta la actualidad, lo político, ¿sí? Por decirlo así. El trabajo indie de la psicología también. El independiente. Yo invito a los espacios a músicos porque la música es lo más terapéutico del mundo. Total. Yo hago música, eso no lo había dicho, entonces estoy metido en la música hace un montón de tiempo. Y el trabajo indie hay que hacerlo, claro. Siempre indie. Siempre. Forever. Cristian, Camilo, muchas gracias. Yo sí quisiera, obviamente, si desde alguna región, alguna persona que esté viendo Canal 13 quiere ayudar a alguien, pero no sabe, quiere ayudarse a sí mismo, quisiera rematar, por favor, con las cuentas de redes sociales de ustedes, que obviamente son los expertos, y la pregunta la voy a obviar porque acá no venimos a decir cómo usted puede ayudar de cierta forma, porque para eso también hay personas profesionales en el cuento y seguramente usted va a poder referirlos a ellos. Cristian, ¿cómo lo encuentro en redes? En Instagram, yo soy ILICH, yo soy Ilish. ILICH. Listo, igual acá seguramente nos ayudan con la cintica para ponerlo. Camilo, ¿y cómo los encuentro ustedes? No, nosotros en Facebook está uno que es el colectivo Hombres y Masculinidades Colombia y colectivo Sin Fronteras. Desde ahí aparecen todos los números de referencia, los links y todo para ya todas las redes sociales y pues también todo lo personal de nuestro equipo de trabajo. Entonces, listo, pues Camilo, Cristian, muchas gracias. Seguramente vamos a abrir más espacio para hablar de salud mental en nuestro programa, un tema que es tan importante y gracias a Dios se ha vuelto más importante también para los colombianos. Nosotros vamos a traer algunos videos de artistas que han partido por sus problemas de salud mental, por los tratamientos que tal vez no se han hecho, no podemos juzgarlos tampoco, y otros que han sido muy abiertos con sus terapias y sus procesos. Así que no se desconecten de Resonantes, que aquí seguimos.